Estamos aquí en su programa En Corte, donde hablamos de todos los, y invitamos las preguntas sobre los temas legales y le invito desde ahora que llame al 305-547-1234. Bueno, en este viernes por la tarde, mucha noticia sobre la comunidad y también asuntos legales, cómo afecta esto en la parte legal. Y tenemos un panel de lujo hoy, pero bueno, ayer trágicamente se cayó, como todos sabemos ya, el puente de FIU. Un puente que estaba bajo construcción, que estaba recién puesto, nada más que hace 2 o 3 días, y que una cosa que no se esperaba, cae en medio del día, como sabemos, ya han confirmado 6 personas muertas, otras personas lesionadas ¿sabes? Entre los muertos hay una muchachita de 18 años, no han identificado el resto, pero bueno, primero le damos las condolencias a todos los familiares de las víctimas, las personas afectadas por esto, pudiera afectarle cuánto nosotros no hemos pasado por abajo, ¿sabe? Por esa vía. Y vamos a hablar de los aspectos legales, porque obviamente no estaba supuesto a caerse ese puente y las personas que estaban ahí estaban, ¿sabe? Confiados de lo que estaban ocupándose de eso. También en la noticia, la esposa de Donald Trump Jr. Anuncian que están fallando divorcio, que van a divorciarse. Y cosa curiosa también, entre las cosas, es que la esposa contrata un abogado penalista para representarla en el divorcio, que pudiera estar ahí. Y también hablando Vamos de a ver personas... qué ha hecho. Bueno, generalmente no es criminal esos asuntos entre marido y esposo y esposa, pero No, vamos a ver. pero siendo abogado de divorcio, siempre hay una situación donde cada uno de los partes de pareja, esposo y esposa, piensan que el otro ha cometido un crimen contra ellos. So, Es tiene criminal, sentido. es criminal. Y ya como han visto, ya están oyendo, han visto, está con nosotros pues, la doctora ex fiscal y doctora abogada sobre todo también de casos de divorcio y familia, la doctora Y Nina Tarafa. penalista. Y penalista, doctora Nina Tarafa. Buenas y bienvenido en corte. El número para llamar es 305-547-1234. También estoy mandando mis condolences a las familias que perdieron personas en trágica pérdida de caída del bridge de FIU, pero quiero que ustedes llamen a 305-547-1234 sobre cualquier pregunta legal que ustedes tienen. Estamos aquí para responder y ustedes son el motor de este programa. Y también la tercera noticia, porque nosotros también hacemos los casos y los de accidentes y este tipo de lesiones, es que hablando de accidentes, el Conrad Hilton Jr., el hermano de Paris y ¿cómo se llama la otra? Nikki Hilton, los herederos bueno, están los Trump, que son herederos de la fortuna de real estate de Trump y los hoteles de Trump, y están los Hilton, que son los herederos de la fortuna en los hoteles de los Hilton. Y entonces el muchacho, el Conrad, el hijo o el nieto, tuvo un accidente y la compañía propia de seguro de él le está poniendo pleito a él. Vamos a ver cómo es eso que la compañía de seguro que tú tienes para tu carro, tú chocas y te pone un pleito también la compañía propia. Como el día no era suficiente mal, pusieron además de un accidente una demanda. 305-547-1234. Llama, comparte con nosotros sus opiniones y más importante sus preguntas en cualquier tema legal. Y recuerda, nosotros ofrecemos a todo nuestro pueblo la oportunidad de reunir con nosotros sin costo ninguno para una consulta gratis. Solo tienes que llamar y hacer tu cita en 305-547-1234. Y tenemos una práctica completa donde tenemos abogados para hacer todo tipo de casos, accidentes, lesiones personales. Y aquí vamos a hablar de este caso del puente porque obviamente hubo error humano. ¿Okay? No hay ninguna otra manera, no hay que ser ingeniero, especialista de construcción para determinar que el puente no está supuesto a caerse arriba del tráfico en el medio del día mientras que están construyéndolo, haciéndolo lo que sea. Así que alguien se equivocó ahí.
No fue O el varias puente, personas no fue equivocaron. ¿sabe? Una combinación de errores o lo que Ujú. sea, o de falta por de alguna manera fue falta y fallo. Y causó ese falta y ese fallo, causó la muerte de por lo menos 6 personas y pudiera haber sido peor. Y suerte es que dentro de toda la desgracia que ha sido, que fue durante el Spring Break de FIU, si no pudiera haber sido hasta peor. Ujú. En cerca de FIU, hace unos años atrás, hubo un caso parecido, no en el sentido de que haya sido un puente, pero no sé si ustedes se acuerdan, había hace años atrás, doctora, hubo un muchacho que una compañía de que las que se ocupaban de trabajando para el condado, que Ujú. arreglaban los buses, las paradas de los autobuses, que tiene esa parada eléctrica, electrónica con el shelter y ese tipo de Oh, cosas. sí, Y recuerdo, entonces el que habían contratado para la electricidad, recuerdo. la compañía que había contratado para la electricidad, puso ahí un tipo que no sabía de nada de esas cosas para ahorrarse el dinero de tener obreros calificados, y la manera que él alambró el asunto de ese era un peligro. Entonces, Un gran un peligro. gran peligro para las personas. Sin saber nada de eso, a 2 cuadras de ahí vive un matrimonio con un niño de 12 años, 10 años, una cosa así. El niño lo regañan porque no había hecho la tarea, como hacen muchos muchachos de eso. Se enoja, se va en medio de la noche y va a 2 cuadras, ¿sabes? Para buscar un break o lo que Tener sea. su espacio. Llega precisamente a la parada de bus esa que estaba mal alambrada, y entonces empieza a llover, y él, cuando toca algo de la parada, se electrocuta y desgraciadamente fallece. Ahí hubo nada más que demanda para la compañía, pero la fiscalía puso cargos criminales porque pensaba que la negligencia llegaba al punto de ser hasta criminal. Estamos en el aire con el abogado Ricardo Corona y la doctora Nina Tarafa del bufete Corona Law Firm, invitando que ustedes llamen y participen con nosotros al 305-547-1234. Como saben, estamos en Mega TV, Mega TV de noche a las 11, y por Radio Mambí en vivo a las 4 de la tarde atendiendo sus llamadas. Así que, doctora, entonces aquí todavía no sabemos porque acaba de suceder lo que ha Correcto. sucedido con esto, pero sin duda, con muchas pruebas, Había error. ha habido error. Y entonces, ¿cuándo es que un error en una de estas cosas que llega a ser, y usted que fue fiscal, Ujú. pasa de ser error donde hay Llamada. ¿sabe? Responsabilidad económica a ser un cargo criminal? Y tenemos llamada que queremos atender y vamos a responder. 305-547-1234 para participar. Aló, está usted en el aire. Buenas, muy buenas, Buenas tardes. buenas tardes. Ok, adelante. Buenas tardes. Mira, el caso mío es que yo hago un pedido a una compañía importante aquí en los Estados Unidos y lo hago en el mes de diciembre por un equipo de CD. Entonces me llaman de la compañía y me dicen que me van a servir el equipo en diciembre 23. Entonces yo antes de diciembre 23 cojo, lo llamo y cancelo la orden. Cancelo la orden porque yo había encontrado algo similar. Por teléfono. Entonces cuando me viene el statement, Cancelaste me por viene el teléfono. statement el mes de... Cancelé por teléfono, efectivamente. Okay. No le mandaste Entonces cuando una me viene el carta. statement del mes de... No. Yo cancelé por teléfono. Okay. Pero No mandaste cuando me carta. viene el statement del mes de... No mandé carta, no. Okay. Fue cancelada por teléfono. Escúchanos por el teléfono para que no haya delay. Eso estoy en el teléfono. Mira, entonces en el mes de diciembre, sorpresivamente, me mandan el statement y me ponen diciembre 20, Sears con Marketplace del Monio 174.71. Inmediatamente llamo a la compañía y le explico que esa mercancía yo la había cancelado. Right. ¿Y cuál es tu pregunta? Bueno, no, pero usted no recibe.
Eso es a donde voy, hoy es el cuento. Entonces me dicen, no, pero esa mercancía te sirvió. Digo, no, esa mercancía no se sirvió porque yo la he recibido aquí. Bueno, pues eso lo vamos a investigar. En el mes de enero, pasa enero, Right. febrero. Déjame hacerte ciertas preguntas para agilitar. ¿Tú recibiste la mercancía? ¿Has recibido la mercancía? No recibí la mercancía, ni la mercancía nunca me la mandaron. Ok. Nunca y me entonces la mandaron. el statement que tú estás hablando es un statement de tarjeta de crédito. Exacto, porque resulta que tú tienes, si tú primero, ok, muchas gracias por tu llamada, te vamos a responder en el aire, porque estos son tipos de cosas. Primero, la primera lección para que todos ustedes sepan, papelito trabalengua, o sea, es la regla número 1. No es nada más que si usted quiere cancelar o hacer cualquier cosa, no es nada más que hablarlo por teléfono, porque después es la palabra tuya en contra de otra persona. Correcto. Si cancelaste o no cancelaste. Ahora, si tú tienes un email, una carta, un email, una carta electrónica es buena porque tienes, ¿sabes? Eso funciona. Se puede probar cuándo lo mandaste, cuándo fue recibido, tiene lo que está escrito ahí adentro como prueba de notificación que diste a ellos. Eso es una buena manera de decir que así que algo. Recomendamos siempre, si vas a cancelar algo, cualquier cosa que vayas a hacer, hazlo por escrito para tener la prueba. Número 2, si tú no has recibido la mercancía y tú, aunque tengas prueba o no, tú dices que tú le cancelaste antes que la hayas recibido, no la has recibido todavía, ellos no tienen derecho. Tú lo primero que debes hacer es reclamarle a la tarjeta tuya, que te repongan, y ese reclamo sí ponlo por escrito a la tarjeta tuya y le pones, mira, nunca he recibido la mercancía, yo había cancelado esta orden antes que fue servida y hasta el día de hoy no he hecho, para que ellos te reintegren el dinero en la tarjeta de crédito, que eso es una prueba, una protección supuestamente que tienes por la tarjeta de crédito para poder resolver. Estamos en el aire con el abogado Ricardo Corona y la doctora Nina Tarafa, invitando su llamada, su pregunta legal al 305-547-1234. ¿Cuándo pasa de ser negligente a ser criminal una acción que causa una muerte? Bueno, cuando se convierte a los elementos de un cargo criminal que se llama culpable negligence, es un nivel de no solamente cometer un accidente que razonablemente pudiera decir, bueno, esto es un peligro, es tomar acciones tan grossly negligent, tan malo que uno tan claramente puede ver que eso es problemático y va a causar pérdida, daño, herida. Entonces se convierte en una vamos a hablarlo criminal. Porque en combinación con lo que estaba contando, el caso de que hubo de la parada de bus donde el muchacho murió y entonces lo que las cosas que salieron a luz es que la compañía había contratado personas que no tenían licencia ni entrenamiento en electricidad. Correcto. O sea, que ponen a personas sin el propio entrenamiento y sin licencia para hacer cosas peligrosas, que son tratar de electricidad en donde anda el público. Todos saben que electricidad es peligrosa. Ok, pero es más peligroso cuando una cosa es que lo haga en tu casa, donde nada más que estás tú y el perro tuyo, ok. Ni lo hago ahí. Ok, y otra cosa que vas a hacer una obra en un lugar público donde se sabe y se anticipa donde personas que van la a gente... sentar, donde va a llover, estamos en el sur de Florida, hay agua por el aire siempre, humedad. Y entonces ahí encontraron que la compañía, bueno, el cargo es que eran negligentes porque no supervisaron a la persona que lo tenían haciendo. Número 2, por ahorrarse dinero, o sea, por greed, usaron personas que no estaban entrenadas para eso, y entonces le pusieron cargos criminales. ¿En qué terminaron esos cargos criminales? Una cosa donde hubo muerte, donde conscientemente habían hecho una decisión de poner personas que no estaban calificados, y sabiendo que tenían esas personas que no estaban calificados, no lo supervisaron, y sabiendo que no estaban supervisando, sabían que eso iba a ser utilizado por personas ajenas. ¿En qué terminó eso? Yo creo que fue un no culpable, ¿no? No culpable, desecharon el caso. No porque no fue, ¿sabe? Que el jurado lo haya encontrado. No sé si fue a través del jurado, si fue despachado por el juez. Pero seguramente nadie fue convicto de eso. No sé fue cómo convicto llegaron y ahí, desecharon los cargos. Y la razón es porque es muy difícil en hacer los cargos criminales en eso, aunque sí, yo diría de acuerdo que a veces las cosas que se ven esto
¿sabe? Pudieran ser criminales. 305-547-1234. Aló, esto está en el aire. ¿Aló? Si yo necesito saber, nosotros somos retirados, mi esposo y yo. Nosotros somos retirados, mi esposo y yo. ¿Ok? Y nosotros hicimos una reclamación de seguro por los daños que me hicieron por el ciclón. Y me van a dar un dinero. Ese dinero, ¿cómo yo tengo que hacer con ese dinero? Ok, ¿por qué concepto es el reclamo que estás haciendo? ¿Aló? Si es por algún daño que sufrió en la casa. El reclamo. Por Claro que sí, bastantes daños que sufrió. Entonces yo quiero saber por qué. Digan. Ok, bueno, ¿tú tienes hipoteca en la casa? Sí. Ok, bueno, lo más probable, si son daños a la casa y le has hecho un reclamo por los daños, el dinero que te van a pagar, y gracias por tu llamada y te vamos a responder en el aire, es que te dan dinero para supuestamente poner en condición, ¿sabes? Por el daño que sufrió Para la arreglar casa. la casa. Ahora, cuando la casa es tuya, pagas y tú no sabes, no tienes obligación ninguna de necesariamente hacer los arreglos, pero va a tener un impacto de que si puedes hacer reclamo y si te van a seguir asegurando en una casa donde no reparas para el futuro. Pero como el caso tuyo, donde tienes hipoteca en la casa, lo más probable, y tienes 99 papeletas, que el cheque cuando te lo manden, lo van a mandar pagadero no nada más que a usted y a su esposo, pero también a la compañía, al banco que tiene, o sea, va a tener el nombre de cada uno. ¿Y qué pasa cuando el cheque es así, doctora? Bueno, en esa circunstancia, tú no puedes cobrar ese cheque hasta cuando el banco también firme ese cheque, hace el endorsement para ese cheque, y ellos no van a hacer eso menos si tú vas a cumplir con los requisitos de reparar la propiedad, porque ellos tienen un interés en esa propiedad, porque ellos tienen su inversión en la propiedad por tener la hipoteca, tienen un lien. Right. Y ellos requieren que tú tengas seguro precisamente para mantener para la propiedad, para esa cosa misma, porque exacto. una propiedad dañada no tiene el mismo valor que una propiedad arreglada. Correcto. Así que ellos te van a obligar que tú hagas los arreglos, y hasta que no estén certificados y satisfechos que has hecho los arreglos, ellos lo más probable no te van a firmar el cheque. Ahora, el banco no necesariamente te puede decir, no, demandamos que tú pintas la casa rosado en vez de azul. Esas decisiones cosméticos son suyas. Estamos en el aire con el abogado Ricardo Corona y la doctora Nina Tarafa del bufete Corona Law Firm, invitando sus llamadas al 305-547-1234. Vamos a hablar del divorcio del hijo de Donald Trump y su esposa, que llevan casados 12 años y tienen 5 hijos. 305-547-1234. Aló, esto está en el aire. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Sí, una pregunta. Si un acreedor está tratando de llevarte a corte y no te puede servir, ellos pueden poner un judgment aunque no te sirvan. Okay. Y la otra pregunta sería si en eso hay una statute of limitation. Ok. Vamos a hablar primero, para ponerte un judgment, o sea, una orden judicial, un acreedor tiene que tener, una orden judicial es una orden judicial, no una orden de un acreedor, así que tiene que ir a la corte para conseguirlo. Para poderlo conseguir, tienen que entregarte los documentos para que tú tengas conocimiento de que están dando el proceso. La gran mayoría de veces tiene que ser servicio personal. Pero no todas las veces. Y entonces el servicio personal tienen que entregártelo a ti, pero también pueden entregártelo a alguna persona que reside con usted, que sea mayor de 15 años. Si tienes tu hija, cualquier persona, la nieta, la esposa, el abuelo, cualquier persona que esté trabajando, o sea, que esté viviendo en la misma residencia suya, que sea mayor de 15 años, le pueden entregar los papeles, aunque esa persona después lo haya votado. Eso es buen servicio contra usted. A veces hacen el servicio a través de publicación, lo hacen a veces para los divorcios, por ejemplo. Correcto, está limitado en lo que tú puedes hacer con publicación de... Puedes divorciarte por pero publicación. Absolutamente. ¿Qué cosa es publicación? Que le anuncia a todo el mundo, o sea, por eso salen por eso sale Donald Trump, por ejemplo, en la televisión y eso, para decir que se están divorciando. No, esa es la publicación. No, la publicación es que tú tienes que ponerlo en un noticiero, un periódico local, en la área donde tú piensas que la persona pudiera estar,
y por algunas semanas consecutivas. Hay un requisito que tienes que publicarlo y entonces al publicarlo, realmente son unos periódicos que nadie jamás en la vida lo va a mirar, pero es el tecnicismo legal para hacerlo, pero no necesariamente es para una deuda personal, pero así que pero el para hecho divorcio, de que para foreclosure, para, Right. para Así tomar que posesión de propiedad. para poderte una orden judicial tiene que darte entrega personal o haberlo publicado y entonces uno tiene que estar al tanto de eso. Realmente un abogado es mejor persona para mirarlo. Statute of limitation, o sea, la ley de prescripción, si ellos han empezado el pleito, aunque no te han entregado los papeles, eso ya está dentro de la ley de prescripción de statute of limitation, o sea, Correcto. congela el statute of limitations por ese periodo hasta que ellos tienen el tiempo y es un tiempo limitado para entregarte los documentos. Estamos en el aire con el abogado Ricardo Corona y la doctora Nina Tarafa, del bufete Corona Law Firm, invitando su llamada. Acuérdense, nosotros hacemos casos de accidente, casos de lesiones personales, casos de divorcio, y hablando de casos de divorcio, Donald Trump Jr. se está divorciando. Luce ser, entonces, y tambila esposa, Vanessa, yo creo que se llama, Sí. ha contratado para representarla en el divorcio un abogado penalista. ¿Por qué uno necesita un abogado penalista en un divorcio? El esposo le puede poner cargos criminales a la esposa si estaba haciendo algo indebido o algo, la cogió haciendo algo mal, teniendo relaciones con los rusos o algo de eso. Todos quieren hacerlo, pero no, menos si el esposo es un fiscal, entonces no se puede poner cargos, solo un fiscal se puede poner cargos criminales. Pero hay un beneficio tener un abogado penalista cuando está procediendo en corte de familia. Yo tengo experiencia en ambas áreas y me ayuda mi experiencia en corte penalista con los casos de divorcio porque yo conozco las leyes y las reglas de evidencia, yo conozco cómo manejar el sistema de violencia doméstica, orden de restricción. Bueno, ahí es un caso, ahí es un área donde a veces en los divorcios hay abogados penalistas y es cuando hay alegaciones de violencia doméstica que pueden salir y hay que tener cuidado porque si hay alegaciones de violencia doméstica, aunque sea un caso civil, lo que es el divorcio, y hay admisiones sobre violencia doméstica, pudieran utilizarse esas admisiones, admissions, o sea, que uno haya en una corte penal. Absolutamente. Ahora, sí. en el caso de los Trumps, y esto estamos hablando de Trump Jr., luce ser que es un asunto donde ya tienen resuelto todo la división de bienes. La división de bienes. Tiempo compartido. Eso se puede hacer. Uno puede. Absolutamente sí, lo hago todos los días. Uno no tiene que fajarse para. No es obligado, no. Si ustedes pueden acordar en cómo van a dividir los bienes y cómo van a dividir las deudas, cómo van a dividir tiempo y responsabilidades por los niños, entonces tú puedes hacer todo por mutuo acuerdo. Y muchas veces, y esto es algo que yo pienso pudiera estar bueno, están hablando que la situación de ellos que han hecho de tal forma donde, y lo de ellos en Nueva York, que están listos y cuando tienen un arreglo hecho, que inclusive tal vez no tienen que ni presentarse, si tienen hecho arreglo, se filea el divorcio porque tiene que ser fileado para que tome efecto legalmente y necesita un decreto, o sea, una orden judicial, hablando del divorcio, pero que ya cuando tienen todo arreglado no tiene que haber ni mucha presentación delante del juez. Correcto. Pero el juez... Aquí en el estado de Florida, si tú lo hagas de esa manera, solo uno de ustedes, el peticionario, tiene que presentar en corte una vez por como 5 o 6 minutos. Pero para hacer esas cosas bien hechas, para que no lo vayan a tumbar, ¿sabes? Debe de tener cada uno un abogado representando sus intereses. No deben de tener el mismo abogado para manejar las dos cosas porque eso es un conflicto de interés, va a haber conflicto de interés, pero cuando los abogados están envueltos saben lo que le pertenece y lo que no le pertenece y entonces pueden hablar y resolver las cosas. Claro, o sea, nunca es, imagínate, un matrimonio, llevan 12 años casados, tienen 5 hijos entre ellos, no es nada agradable ni nada que uno quiere, ¿sabes? Necesariamente lidiar con eso, pero han determinado que en la relación de ellos, que es lo que tienen que ir y progresar. Y entonces lo que ayudan también a veces los abogados es poner las emociones aparte para hacer decisiones basadas en la ley, lo que es, y entonces después pueden seguir y buscar, ¿sabe? ¿Qué otra manera de resolver o de
llegar a términos con los términos, ¿sabes?, emocionales que tienen, pero ya por lo menos ni te está costando más dinero porque puedes resolver, te sale más económico. Siempre le estamos recomendando a los clientes, vamos a verlo, a ver si podemos hacer un arreglo, pero lo correcto, pero sin que te tumbe. Exacto, como Donald Trump Jr. se fue en un viaje de pesca con sus amigos para tratar con la emoción de esta situación. ¿Qué Bueno, ellos están pescando? No sé. 305-547-1234, la consulta es gratis. Después, y lo que digo es que podemos ayudar para resolver esto, sabiendo sus derechos, podemos llegar a un arreglo. Tú sabes, mira, ¿qué es lo que han envuelto en esto? ¿Es una gran fortuna como tendrán los Trump o será ¿sabe?, personas humildes aquí? Sabe uno que lo que le pertenece, que no le vayan a tumbar, porque vemos mucho cuando tratan de hacer algo amicablemente, que hay uno que trata de tomar ventaja de la otra o viceversa, y entonces o a veces los hombres que sabe que tienen negocio tratan de esconderle activos a la mujer, o a veces la mujer que ha cogido el hombre haciendo algo indebido usa ese hecho para hacer un soborno emocional en contra de ellos con asuntos de los hijos y eso. Ok, bueno, se nos acaba el tiempo y entonces vamos a tener que dejar para otro día a ver por qué es que Vanessa Trump necesita un abogado penalista. ¿Qué habrá hecho Vanessa? Quiere echarle la culpa a Donald de eso, pero ¿qué habrá hecho Vanessa que necesita? ¿Será preocupación por los rusos? ¿Conciencia de culpabilidad? Bueno, ¿sabes? De eso, hablando de relaciones con los rusos, ¿qué relación habrá tenido con los rusos que necesita, que le causa un divorcio y abogado penalista? Nos quedamos sin tiempo ya, pero acuérdense ustedes, 305-547-1234. Estamos a las 4 de la tarde en Radio Mambí, a las 11 de la noche en Mega TV, Canal 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes de nuevo. Bye.